Esta charla vamos a comentar sobre lo que hacemos en el laboratorio. Siempre es un gusto compartir sobre lo que estamos trabajando. En este caso les voy a hablar sobre la bioinformática y cómo aplicamos la bioinformática para el estudio de la interacción entre plantas y hongos fitopatógenos. Bueno, lo primero que nos preguntamos es por qué nos interesan los hongos fitopatógenos, por qué nos importa estudiar hongos fitopatógenos. Bueno, porque como sabemos amenazan la productividad y la calidad de los cultivos, en una epidemia severa causada por hongos fitopatógenos en los 5 cultivos base fundamentales que se consideran para la alimentación, como por ejemplo arroz, papa, maíz, soja, etcétera. Bueno, pueden llegar a afectar en un 60% la disponibilidad de alimentos a nivel mundial y por eso es que adquieren una gran relevancia. A su vez, estos patógenos sabemos que evolucionan y pueden adaptarse a nuevas condiciones y medidas de control y que por lo tanto requieren de estrategias de control cada vez más precisas y sostenibles. Entonces, es por eso que comprender la interacción a nivel molecular es un primer paso para poder diseñar estrategias racionales y sostenibles en el manejo de las enfermedades que afectan a los cultivos. La interacción entre la planta y los hongos es una interacción dinámica. Sabemos que la planta, cuando comienza esta interacción con los patógenos, en este caso con hongos, desencadena toda una serie de respuestas de reconocimiento, respuestas que activan mecanismos de defensa frente a este patógeno, y que a su vez el hongo va a infectar esos tejidos, va a colonizarlos, y va también a desplegar toda una serie de eventos que le permitan adaptarse a ese nuevo contexto. Y esa interacción es importante tener en cuenta que es una interacción dinámica que cambia según el momento de la infección, según el tejido que está infectando y también según el genotipo de ese huésped. Entonces, esto nos lleva a una serie de preguntas que son las que guían nuestra investigación. Una de esas preguntas es qué mecanismos utiliza el patógeno, es decir, cuáles son los mecanismos de virulencia, cuáles son las proteínas que secreta, cómo son esos mecanismos que le permiten adaptarse al huésped. También cómo responde la planta, también nos interesa eso, conocer cuáles son los mecanismos y las vías de defensa que despliega, cuáles son las vías de señalización, cuáles son aquellas vías metabólicas que están activas o que la planta despliega para poder defenderse de este patógeno. ¿Cómo abordamos estas preguntas desde la bioinformática? Bueno, principalmente en nuestro caso a través de algunas de estas herramientas que les voy a comentar hoy y de algunas otras que después podemos charlar, pero principalmente en esta charla nos vamos a enfocar en RNA-seq, la reconstrucción de transcriptomas, y también se los menciono, no vamos a hacer tanta referencia aquí, pero la anotación funciona. Entonces, nuestro objetivo es ir desde el sistema biológico hacia el dato molecular y eso es lo que dio origen a nuestra línea de investigación, que tiene como objetivo comprender los mecanismos moleculares de patogenicidad de los hongos y de respuesta de las plantas mediante enfoques de genómica funcional y de bioinformática integrativa. Entonces, nuestro sistema de estudio, actualmente, nuestro principal sistema de estudio es el cultivo de maní, que es muy importante en nuestro país, y hongos fitopatógenos, y estudiar la interacción entre estos dos componentes, y para eso estudiamos estrategias de transcriptómica, como ensamblados de novo, y también anotación funcional, entre otras. ¿Y cuál es el propósito de esto? Generar recursos transcriptómicos y nuevas hipótesis que contribuyan al desarrollo de estrategias de control. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué información aporta RNA-seq? ¿Por qué elegimos RNA-seq como una de las herramientas para estudiar esta interacción? Bueno, sabemos que el RNA-seq nos permite conocer qué genes se expresan, pero no solamente eso, sino también cómo cambia su expresión según la condición, el tiempo o el genotipo, y también inferir qué procesos biológicos se asocian con estos cambios. Entonces, en organismos no modelos, como ya vamos a ver que es nuestro caso de estudio, el RNA-seq es importante tener en cuenta que no solamente nos va a permitir estudiar expresión génica, como les mencionaba anteriormente,
sino que también puede utilizarse para reconstruir un transcriptoma de no. Y ese va a ser un poco el foco de esta charla. Entonces, ¿cómo generamos a partir de una muestra de RNA ese conocimiento biológico? Bueno, sabemos que en general, a grandes rasgos, si podemos resumir ese flujo general en un estudio de transcriptómica, partimos de una muestra, luego tenemos que hacer la preparación de esa muestra para la generación de las librerías y demás para poder secuenciarla, y de allí, a partir de allí, vamos a obtener una gran cantidad de lecturas. Nuestro foco justamente está aquí en el análisis bioinformático, y luego a partir de ese análisis se va a generar recursos y lo más valioso, digamos, que es la interpretación de todos estos datos. Entonces, el foco va a estar en sobre el que voy a hablar en esta charla, en recuperar las lecturas del patógeno y reconstruir su transcriptoma a partir de muestras mixtas. Si bien en el laboratorio nos interesan ambos componentes del sistema, es decir, tanto patógeno como huésped, en esta charla me voy a enfocar en el patógeno. Bueno, nuestro caso de estudio es, dentro de los hongos que afectan al maní, uno que nos interesa con mayor énfasis, que es la Decaphora fresi. Es un hongo que bacidomicota, que es el agente causal de la enfermedad del carbón del maní. Es una enfermedad de gran importancia para el cultivo en Argentina, y de hecho en Argentina ha sido el único lugar donde se ha reportado esta enfermedad en lotes comerciales. Decaphora es un hongo fitopatógeno, bueno, como les decía, de gran relevancia regional para la producción de este cultivo, y infecta el ginóforo o clavo de maní y luego coloniza las vainas en desarrollo. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo es ese ciclo de infección. Aquí vemos esquematizado una planta de maní, en donde comienzan a crecer los ginóforos o clavos de maní que luego ingresan al suelo. Ese ginóforo tiene en su punta un óvulo fecundado, que es el que va a dar origen a las vainas de maní que contienen en su interior las semillas. Entonces, cuando esos ginóforos ingresan al suelo, a un suelo que está infectado, con esporas del hongo, con esporas de este hongo que, como les comentaba, se llama Decaphora fresi, lo que ocurre allí es que se inicia todo el ciclo de infección, es decir, esas esporas pasan de esporas a micelio infectivo. Estos micelios son los que van a infectar las puntas de esos ginóforos que tienen las vainas en desarrollo, y luego esas vainas, si bien van a continuar su desarrollo, tienen un aspecto hipertrófico, gomoso. Cuando hacemos la cosecha del cultivo vemos esa característica, y en su interior están reemplazadas por una masa carbonosa de esporas, que en el caso de Decaphora se llaman teliosporas, que reemplaza, esa masa carbonosa de esporas reemplaza a los granos de maní. De ahí el nombre de la enfermedad, carbón del maní. Entonces, si nosotros pensamos en una muestra del sitio de infección, en este caso clavos o ginóforos de maní que van ingresando al suelo, y nos interesa sobre todo las primeras etapas de infección, porque si hay alguna evidencia que es allí, en esa primera días, digamos, en que el ginóforo o clavo ingresa al suelo, donde se produce esta infección, esas muestras van a ser muestras mixtas, es decir, van a tener transcriptos tanto de la planta como del hongo, además, por supuesto, de otros organismos que puede haber en el suelo, como bacterias, hongos endófitos, etc. Entonces, como ustedes ya estarán pensando, bueno, ahí comienza un gran desafío. Entonces, como les decía, hablamos de que una muestra, digamos, el punto de partida es una muestra con por lo menos 2 transcriptomas, digamos, relevantes. Entonces, aquí tenemos representado la muestra, que sería ARN vegetal infectado. En nuestro caso son, como les decía, muestras de ginóforo o clavo de maní. Luego, esa muestra de ARN que fue secuenciada a través de Illumina, donde obtuvimos, se secuenciaron 21 bibliotecas de RNA-seq, obteniendo alrededor de 2.610 millones de lecturas individuales en la modalidad PRN, con 101 pares de base cada lectura. Y el resultado fueron lecturas mixtas, es decir, tenemos lecturas tanto de la planta, que son las más abundantes, lecturas del patógeno,
y otras lecturas como pueden ser, como decíamos, les mencionaba hace un rato, bacterias, hongos de endófitos, y también lecturas de baja calidad o no asignadas. Entonces, aquí es donde se presentó nuestro mayor desafío al hacer el análisis bioinformático. Entonces, hay que tener en cuenta que esa señal del patógeno, como yo le decía en esta charla, estamos enfocados principalmente en el patógeno, debe recuperarse sin perder lecturas que realmente nos interesen, lecturas del hongo reales, y evitando incorporar lecturas del hospedador o de otros organismos. Entonces, tenemos 3 desafíos para recuperar la señal del pato. Uno, que en esa mezcla de lecturas que obtuvimos va a estar en baja representación. Como les decía, las mayoritarias son lecturas del huésped, de la planta de maní en este caso, y acá es importante hacer una aclaración, y esto no solamente tiene importancia esta baja representación en lo que respecta al análisis informático, sino que también es algo muy importante a tener en cuenta desde antes, digamos, de enviar las muestras a secuenciar. ¿Por qué? Porque también depende esa baja representación, como nosotros estamos interesados en conocer esas lecturas del patógeno, es importante tener en cuenta eso a la hora de la profundidad de lectura en la secuenciación. Entonces, una vez hecha la secuenciación, como les decía, también es importante tener eso en cuenta, esa baja representación del patógeno en el análisis bioinformático. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que en el caso de Tecáfora, organismo no modelo, si bien el genoma está secuenciado, se publicó hace unos años un genoma como draft genome, es decir, un genoma borrador que no está completo, que tampoco están completas obviamente sus anotaciones, entonces eso también implica tener una referencia genómica obviamente limitada a la hora de hacer un ensamblado. Otro aspecto importante que tuvimos que tener en cuenta. Y por último, tener en cuenta que hay que hacer un equilibrio, un balance, digamos, entre lo que es la sensibilidad, es decir, maximizar la recuperación de lecturas del hongo, pero minimizando falsos positivos. Entonces, todos esos desafíos son los que tuvimos que enfrentar a la hora de hacer el análisis de informe. Entonces, es importante tener en cuenta que el diseño del flujo bioinformático condiciona la calidad de ese transcriptoma reconstruido. Entonces, la estrategia bioinformática general, ¿cuál fue? Bueno, en primera medida el control de calidad, que es común a todos los pipelines, digamos, bioinformáticos de RNA-seq, es decir, primero, cuando llegan los datos de secuenciación, aparte del servicio de secuenciación, hay que hacer un control de calidad de esas lecturas. Allí también, incluso muchos programas lo hacen en simultáneo, el corte de los adaptadores, que se usa normalmente en Illumina. Luego hay que hacer una clasificación de las lecturas, y eso fue en particular de este caso, una recuperación. A nosotros, como les decía, nos interesaba tanto las lecturas del hongo como de la planta, pero en este caso les voy a presentar lo que hicimos con respecto a las lecturas del hongo. Y luego un cuarto paso de ensamblado de novo, que como les comentaba, si bien hay un genoma, es un genoma borrador, incompleto, de no tan buena calidad, entonces lo que decidimos es hacer un ensamblado de nuevo para tener un recurso, digamos, transcriptómico sólido, y luego hicimos un curado y una evaluación. Entonces, nuestro foco, o lo que les voy a presentar mayoritariamente en esta charla, es en estas 2 etapas, en la segunda y en la tercera. Es decir, en la clasificación de las lecturas y en la maximización de la recuperación de información del patógeno. Entonces, el desafío principal, como les decía, fue la clasificación y recuperación de las lecturas, ¿sí? A partir de lecturas originales, luego de hacer, como les comentaba, el paso que es común a cualquier pipeline de análisis de RNA-seq, que es el control de calidad, el corte de adaptadores. Lo que hicimos es una clasificación frente a referencias de la planta y del pato. En el caso de la planta, los genomas, hay varios genomas de maní ya secuenciados de distintas variedades, y del patógeno, bueno, usamos para clasificar este único genoma que está disponible en ese momento, que es un genoma borrado. Entonces, a partir de esa clasificación, utilizando diferentes programas, lo que obtuvimos fueron 2 grupos: lecturas compatibles con el patógeno y lecturas no concluyentes.
A partir de esas lecturas no concluyentes, hicimos una recuperación adicional, es decir, hicimos un mapeo nuevamente de estas lecturas que estaban aquí no concluyentes contra el genoma borrador para hacer una recuperación adicional. ¿Y esto con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de eliminar falsos negativos. Luego obtuvimos entonces lecturas fúngicas recuperadas y tanto las lecturas compatibles del patógeno como estas lecturas fúngicas recuperadas conformaron un conjunto final de lecturas del hongo. Entonces, la clasificación inicial y esa recuperación inicial permitieron obtener un conjunto de lecturas fúngicas que son las que usamos para realizar el ensamblado de novo. Entonces, como les decía, a partir de ese conjunto final de lecturas del hongo, hicimos un ensamblado de novo utilizando varias estrategias complementarias. Existen diferentes programas para hacer ensamblado de novo. Nosotros en este caso usamos dos que son de los más, digamos, utilizados en la literatura, como Trinity y RNA-Space. Y luego hicimos una evaluación comparativa de esos ensamblados y posteriormente hicimos una combinación y curado. Es decir, combinamos esos ensamblados y a través de un programa los curamos. ¿Qué significa esto? Eliminar redundancias, ¿sí? Por ejemplo, que era muy común, y de esta manera llegar a obtener un transcriptoma final curado. Pero, previo a eso, una vez que hicimos esta combinación y curado, lo que hicimos es una descontaminación de lecturas que pueden haber quedado del operador en este proceso, es decir, eliminamos aquellos falsos positivos, es decir, otra etapa de control. Finalmente, evaluamos la calidad de ese transcriptoma y de esta manera obtuvimos un transcriptoma final curado. Entonces, esa combinación de curado, combinación y curado, es como mencionaba recién, es importante para eliminar secuencias redundantes, transcriptos fragmentados, reconstrucciones alternativas, ¿sí? Que puede haber habido en los ensamblados iniciales. Entonces, para eso sirve el proceso de combinación y curado, y de esta manera obtenemos el transcriptoma final y simplemente, como les decía, ese curado reduce la redundancia y conserva las secuencias mejor respaldadas para construir un recurso transcriptómico representativo. Bueno, luego, como yo les comentaba, evaluamos la calidad. Entonces aquí les muestro algunos de los resultados. Obtuvimos en ese conjunto final curado alrededor de 32.300 lecturas, ¿sí? Son transcriptos presentes en ese conjunto final. Los analizamos por busco y observamos que el 98,7% de genes buscos completos en el conjunto final, utilizando como grupo taxonómico Basidiomycota, que es el grupo que pertenece este hongo Decaphora fresis, y a su vez podemos predecir marcos de lectura abiertos con transdecoder alrededor de 20.700 marcos de lectura. Entonces, es importante tener en cuenta que, más allá de que esto parezcan simplemente números, digamos, no se reduce solamente a eso, ya que esto nos permite, estos números justamente nos permiten decir que es una base, una buena base para nuevas preguntas, por ejemplo, sobre interacción o sobre patogenicidad. Entonces, es importante, digamos, tener en cuenta que, o no perder de vista, que todo este análisis no solamente tiene el objetivo de, como les decía, poder mostrar estos números y demás, sino tratar de pensar o que sea, digamos, el insumo para un diseño biotecnológico. Entonces, partimos de un transcriptoma curado y los próximos pasos serían hacer una caracterización funcional. ¿Y para qué? Para conocer genes y procesos, candidatos, y esto, ¿cuál sería el próximo paso? Bueno, hacer una validación funcional, y esa validación funcional nos permitiría desarrollar potenciales estrategias biotecnológicas y biología sintética, y por lo tanto es importante tener en cuenta que generar un recurso robusto es el primer paso para avanzar hacia la descripción del sistema
no solamente hacia la identificación y validación de blancos biológicos, digamos, sino también con un potencial para el desarrollo de estrategias biotecnológicas y de biología sintética. Me gustaría dejarles, digamos, de esta charla algunos mensajes principales para que después podamos discutir. Bueno, y el primero de ellos es que en estos sistemas biológicos complejos, los datos obtenidos de muestras y plantas contienen información tanto del hospedador como del patógeno y de potenciales o potencialmente otros organismos, y eso es un desafío importante que hay que tener en cuenta, que la estrategia bioinformática es muy importante, todas las decisiones que nosotros vamos tomando en el análisis, tanto la clasificación como la recuperación, como la reconstrucción y curado, condicionan la calidad de ese recurso transcriptómico, que va a ser la base, como les decía anteriormente, para luego hacer análisis funcionales, anotaciones y análisis funcionales que sean insumos para un potencial desarrollo, y que un transcriptoma robusto, que es lo que estuvimos conversando en las diapositivas anteriores, permite formular nuevas preguntas. Es decir, esto para nada es un punto final, sino que es el inicio de nuevas preguntas, identificar candidatos, avanzar hacia su validación y potenciar el uso en estrategias biotecnológicas. La bioinformática, entonces, me parece interesante remarcar que permite transformar esos datos mixtos y complejos en conocimiento biológico que puede orientar a futuros desarrollos biotecnológicos y de biología sintética. Bueno, por último, me gustaría comentarles que en el equipo, bueno, hay otros proyectos en desarrollo. En este momento están trabajando conmigo 3 estudiantes, 2 de la licenciatura en biotecnología de la Universidad Nacional de Córdoba y un estudiante de la licenciatura en bioinformática de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, en Florencia está realizando un análisis bioinformático comparativo de secretoma de hongos biopatógenos. Catalina está generando una base de datos de efectores y proteínas asociadas a la patogenicidad de hongos de interés agronómico, y Mateo está enfocado en la implementación y evaluación de redes de coexpresión y su capacidad predictiva mediante aprendizaje automático también en hongos fitopatos. También, bueno, quiero agradecer a otros colaboradores, como el ingeniero Alejandro Rago del INTA, el doctor Danilo Sechín y Laureano Giordano, que son del CIMETSA, también el Instituto de CONICET en Córdoba, y al financiamiento, que ha sido muy importante durante todos estos años, principalmente a través de un convenio I+D entre INTA, CONICET y la Fundación Maní Argentino, y un subsidio de la agencia I+D+I de Argentina. Por último, quiero dejarles mis contactos. Por supuesto que me pueden escribir tanto por correo como por LinkedIn. Dejarles también algunas preguntas para la etapa que sigue en esta charla, digamos, para que conversemos, como por ejemplo, qué otros sistemas plantas patógenos podrían beneficiarse de este enfoque, cómo conectar recursos ómicos y la información disponible en bases de datos públicas con futuros proyectos de biología sintética. Soy una convencida de algo que bueno, muchas otras personas ya han dicho, y es que hay una gran cantidad de datos todavía esperando para analizar y para integrar, y me parece que tenemos una tarea importante por delante, y en esto ayudan mucho las colaboraciones y este tipo de espacios de intercambio. Y bueno, y por último, agradecerles mucho por la invitación y por escuchar. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Realmente fue muy interesante este enfoque, sobre todo en la parte de análisis de transcriptómicos. Y bueno, querido público, les comento que ya iniciamos con la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat para que nosotros la podamos, bueno, para que la doctora pueda leerla y responderla, o también pueden levantar la mano para que yo les pueda brindar los permisos y puedan hacer la pregunta en vivo, ¿no? Así que adelante, no sé si desean las preguntas, o también pueden levantar la mano, como les mencioné. En lo que van pensando estas preguntas, también les debo recordar sobre la asistencia para estos eventos. El día de hoy, pues vamos a registrarlos y van a ser ponencias mensuales, ¿no? En lo que se refiere a las preguntas de puentes científicos, a las ponencias de puentes científicos. Bien, creo que por ahí viene la mano levantada. Creo que a Renzo. Voy a levantarlo nuevamente para darle el permiso. Bien. Adelante, Enzo. Puedes prender el micrófono. Hola, buen día, doctora Cecilia. Bueno, yo soy Enzo, soy argentino, estoy estudiando ahora en Brasil
Y nada, entré a la charla porque un conocido de Colombia, un amigo, me pasó el link, me resultó muy interesante. Y bueno, nada, más que nada como para informar a los chicos que están acá presentes, yo quería saber si es que usted sabe qué oportunidades de intercambios hay entre las universidades. O sea, si hay algún proyecto, hay alguna beca, justamente hay algún puente para acercar los laboratorios o no. Bien, buen día, Enzo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en el instituto donde yo estoy pertenece, como mencionaba al comienzo, tanto a, digamos, a una fundación que es el Instituto Ferreira, a CONICET y a la UNC. No somos una unidad académica de la UNC, eh, pero bueno, también pertenecemos a la Universidad Nacional de Córdoba. En cuanto a las, digamos, oportunidades concretas, lo que nosotros tenemos al alcance en este momento son las becas de CONICET. Yo, de hecho, en mi LinkedIn publiqué un aviso para postularse. Sí, he recibido una gran cantidad, digamos, de interesados y de postulaciones. Sí, quiero ser clara en algo, que si bien son muy bienvenidos al laboratorio todos los extranjeros, sí, posiblemente algunos sepan, otros no, que el contexto económico actual de nuestro país es muy difícil. Entonces, a mí lo que sí me preocupa un poco es que aquellos extranjeros que quieran venir al laboratorio eh, puedan, digamos, tener bien en claro que el estipendio es muy bajo en este momento, que era un estipendio que antes permitía perfectamente mantenerse, pagar un alquiler y demás, y no es así hoy en día. Entonces, haciendo esa aclaración, digamos, que tengan en cuenta eso, si cuentan con algún otro recurso o ayuda desde su universidad o alguna otra fundación, bueno, creo que es una muy buena oportunidad. Eso es como lo más concreto, digamos, que hay hoy en día. Más allá de eso, que bueno, pienso en eso, que igual a lo mejor por más que estás fuera de Argentina en este momento, bueno, conoces la realidad. Eh, y fuera de eso, en este momento no tengo información de otra financiamiento, digamos, para este tipo de intercambio de parte nuestra, pero si de parte de alguna otra de las universidades donde ustedes pertenecen, ese financiamiento está, obviamente estaría abierta a que hablemos y veamos las posibilidades para avanzar en la colaboración, en el intercambio. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por la pregunta y también Enzo por justamente por la pregunta y por contestarla. Bien, tenemos otra pregunta adicionalmente en el chat. Aquí pregunta Paula Castillo. Voy a leer el mensaje. Buen día, saludos desde Colombia. Ella pregunta, ¿qué tan confiables son las bases de datos que existen para hacer mapeos para un transcriptoma y qué se podría recomendar? Eh, bueno, entiendo que se refiere a base de datos de genomas, digamos, porque lo que nosotros no sé si se refiere al caso puntual de lo que nosotros hicimos o en general a transcriptomas ya publicados. En el caso nuestro, yo mencioné mapeos de genomas, como les decía, en el caso tuvimos que mapear contra dos genomas diferentes. Uno es el caso de Mani, que ya está secuenciado hace mucho el genoma y hay de hecho hay secuencias de diferentes variedades de la planta. Eh, y otro es el genoma de T-cáfora, en nuestro caso, que es el hongo, digamos, del agente causal de esta enfermedad carbón del mal. Como les mencionaba, en el caso de T-cáfora, el genoma no es, digamos, demasiado confiable, el medio es el que está publicado, tengo entendido que hay otros grupos que están avanzando en nuevas secuenciaciones, porque el mismo título, digamos, del trabajo lo dice, es un draft genome, genoma borrador, y de hecho no tiene una calidad muy alta, hay muy poca anotación, entonces realmente es un desafío enorme. Solamente lo usamos como una, digamos, medida de clasificación, pero por eso decidimos iniciar luego o realizar un transcriptoma de nuevo. No sé si responde la pregunta y si no, bueno, estoy abierta. Sí, justo había comentado, bueno, complementado su pregunta también adicionalmente de cómo sería el proceso específico para las lecturas no concluyentes, ¿no? ¿A qué se refiere con la recuperación adicional?
Bueno, hacemos un mapeo adicional, usamos un programa, un primer programa para hacer esa clasificación, que hace, digamos, un mapeo simultáneo, pero es un tipo de programa que lo que hace es dividir las lecturas, por así decirlo, como para que sea más fácil, digamos, representarlo gráficamente en contenedores, es decir, clasifica las lecturas en distintos contenedores. Uno de esos contenedores son lecturas no mapeadas, es decir, que no mapearon el contra el genoma de maní, que son los insumos, digamos, que nosotros le ofrecemos para que haga ese mapeo, ni contra el genoma este borrador que les comentaba del hongo. Entonces, luego, en una segunda etapa, utilizamos otro programa de mapeo diferente, volviendo a remapear esas lecturas no clasificadas contra este genoma borrador. Y de hecho recuperamos allí, en ese paso que primero no nos parecía tan importante, cuando lo hicimos, recuperamos un porcentaje bastante alto de lecturas que habían, digamos, en ese primer mapeo, con ese primer programa, habían sido clasificadas como no mapeadas. Genial. Bien, otra pregunta por aquí que nos comentan. Quisieran consultar cuál es el porcentaje de lecturas asociadas a microorganismos óptimas para hacer los análisis después de retirar el host. No entiendo bien la pregunta. Ah, Digamos, ¿a bueno, qué se... A ver si quiere abrir claro. el micrófono y lo charlamos, no hay problema. Sí, sí, lo voy a reformular la pregunta para que lo pueda mientras voy leyendo otra Sí, pregunta que o a lo también. mejor de manera oral es más fácil por ahí. Ah, claro, si puede levantar la mano, Chávez. Le voy a dar el pase, si no. Bueno, ahí tienen los permisos para poder hablar en caso quiera pues hacer la pregunta, Tania. Si no, entre lo que lo va pensando, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En el caso de querer identificar microorganismos desde datos de RNA-seq, ¿qué genes que se sugieren para poder realizar esta acción taxonómica? Identificar organismos. Microorganismos de datos de RNA-seq. Ujú. ¿Qué genes Bien, se sugieren para realizar esto? bueno, depende mucho, digamos, qué organismo. Nosotros, hay genes específicos para bacterias, en general son bacterias y hongos, bueno, virus, digamos, distintos RNA de virus. Eh, pero bueno, depende un poco el organismo. Nosotros en general nos enfocamos en hongos, y en este caso, bueno, digamos, son muy pocos los genes que se pueden como mencionar en general, salvo algunos muy en particular, son muy específicos de cada hongo, digamos. Entonces es muy difícil, no estamos hablando de una metagenómica, ¿no? Estamos hablando de un análisis transcriptómico de un hongo en particular. Entonces es como difícil, digamos, nombrar algún gen que sea como general a distintos hongos. De hecho, eso es algo muy típico de los hongos, que si bien hay genes conservados, la mayoría, son muy pocos los genes conservados. Digamos. Entonces, ese es un gran desafío que enfrentamos y por eso este análisis se complicó tanto, porque es difícil hacer un análisis teniendo en cuenta genes de otros hongos. Digamos. Entonces, es como muy difícil nombrar a nivel del sistema nuestro genes conservados. Claro. Bien, justamente el que hizo la pregunta ha levantado la mano, así que vamos a ver si nos puede ayudar. Hola, buenos Adelante, Chávez. días. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, perfecto. perfecto. ¿Sí? Sí, se le escucha. Ah, ok. Gracias, doctora. Muchas gracias por su presentación. La pregunta es porque nosotros tenemos un transcriptoma. En este momento trabajamos en palma de aceite y resulta que cuando secuenciamos, pues sí tenemos casi un 99% de lecturas asociadas a la planta, pero también estamos enfocados en identificar unos microorganismos. Entonces, el porcentaje que nos quedan de RITs asociados a los microorganismos es muy bajito, pero no sé si usted trabaja con la misma cantidad, hablando del 1%, o si tiene un valor estándar para uno decir, mire, con esto sí puedo hacer una asignación. Esa es mi pregunta. ¿Qué porcentaje le quedó a usted cuando hizo su asignación de su hongo? En realidad el porcentaje nuestro era bajísimo porque que entiendo, a ver, nosotros partimos de una muestra de ginóforos, de una muestra de la planta, en donde el porcentaje de hongo, no sé exactamente cuánto era, pero muy, muy bajo, porque estamos hablando encima de las primeras etapas de la infección. Eh, Ahí es donde, yo creo que se los mencioné, pero
por las dudas se les voy a mencionar, es re importante la profundidad de lectura en la secuenciación, porque el porcentaje, digamos, de hecho, es difícil estimarlo porque estamos hablando de un ensayo en invernadero simulando exactamente lo que ocurre a campo, o sea, es un ensayo implanta, digamos, donde nosotros inoculamos las macetas con las esporas del hongo, esperamos que esa planta se desarrolle, ese quinóforo ingrese al suelo, es decir, el porcentaje de lecturas del hongo es muy bajo. No sé cómo será tu sistema de estudio, pero imagino que debe ser algo similar, es decir, si tuvieron muestras de la planta, hay es importante el porcentaje, pero más allá de eso, que es muy difícil, como digo, de determinar, lo importante es tener en cuenta esto antes de enviar la muestra secuencial, porque en base a eso es la profundidad de lectura, digamos, que vamos a utilizar en la secuenciación. No sé si la secuenciación que ustedes hicieron fue por Illumina o no, pero bueno, es importante ese dato, digamos, qué profundidad de lectura utilizar. Bien, no sé si eso responde a tu pregunta. En todo caso, pasamos a la siguiente. Muchas gracias por la pregunta. Paula pregunta, cuando se hace un análisis RNA-seq de interacción planta-patógeno, ¿cuál sería una buena estrategia para separar óptimamente los transcritos de cada especie? Bueno, digamos, nosotros encontramos esta estrategia, como les comentaba, hay otras, pero en general no hay mucho en la literatura, hay mucho de metagenómica, pero no hay mucho reportado de este tipo, digamos, de casos, que sería lo que se conoce como dual RNA-seq, porque estamos haciendo secuenciación de dos organismos al mismo tiempo, y una de las estrategias es la que nosotros empleamos, digamos, de clasificar esas lecturas utilizando los genomas, aunque no sean de buena calidad, como en el caso de Tecáfora, pero hacer una primera aproximación de esa manera y después hacer un transcriptoma de nuevo. Por ejemplo, como les decía, el foco de la charla, para no hacerla demasiado larga, hoy estuvo el foco hecho, digamos, principalmente en el hongo, en Tecáfora, pero también analizamos las lecturas de la planta y en ese caso utilizamos dos estrategias porque teníamos la posibilidad de tener genomas de buena calidad. Entonces hicimos un análisis de novo, es decir, ensamblado de novo también, pero también hicimos un ensamblado que se conoce como Genome Guided, porque como les decía, nos permite eso y tener genomas de buena calidad. En el caso del hongo no, entonces solamente nos quedamos con el ensamblado de novo. Pero la clasificación, fundamentalmente, que creo que es eso lo que apuntaba la pregunta, estuvo dada por un mapeo realizado de manera simultánea eh, frente a los genomas con los que contamos. Genomas de buena calidad, en el caso de Mani, y de hecho son más de uno porque hay más de una variedad secuenciada, y genoma de no tan buena calidad en el caso de casos. Pero bueno, es lo que, digamos, disponíamos para poder hacer esa primera clasificación. Esa es la herramienta que nosotros utilizamos y la que encontramos después de hacer una búsqueda bastante exhaustiva, digamos, de literatura, que de hecho es una herramienta que se aplica más a metagenómica, pero nosotros la adaptamos, digamos, para hacer este transcriptoma. Muy interesante. Bien, también, público, les quiero comentar que pueden levantar la mano para que nosotros podamos identificarlos y permitirles el acceso al audio para que puedan interactuar y preguntar directamente a la profesora. Y pues de esta forma pueden, más que nada para poder identificarlos realmente. Así que pueden levantar la mano en caso quieran prender el audio, ¿no? Mientras pasamos a una siguiente pregunta, Candy nos hace la consulta. ¿Han realizado estudios bioinformáticos en el hongo patógeno del arroz Magnophora oryzae? No, oryzae. No, no, nos interesa mucho ese patógeno, pero no hemos realizado ningún estudio. Bueno, así que encantados si podemos colaborar en algo, con mucho gusto. Ok. Bien, no sé si creo que alguien quería preguntar por la mano, así que bueno, voy a por ahora quitar los permisos de... No sé si alguien más tiene alguna pregunta adicional, por favor, para que pueda levantar la mano y darle los permisos. O bueno, ya liberé los permisos para que cada persona pueda aprender el micrófono. Si alguien más tiene una pregunta adicional, estamos todavía a tiempo. Si no, podemos pasar a la siguiente sección. Bien.
Parece que ya no hay más preguntas. Doctora, realmente le agradezco la sesión que estuvo, bueno, que brindó el día de hoy. Fue realmente muy interesante y pues seguramente las preguntas también las personas lo van a apreciar mucho, ¿no? Les quiero comentar también que esta sesión está siendo grabada y que en un futuro se va a subir a nuestra página de YouTube. En caso hayan llegado tarde o se hayan perdido una pequeña sección de la ponencia, pues van a poderlo ver ahí en nuestras redes, ¿no? Las cuales justamente se les va a enviar por el correo. También vuelvo a recordar, hay un link de registro y también un link de encuestas de inflexión, el cual nos ayuda mucho a mejorar estas sesiones y pues en las cuales también ustedes pueden registrar la asistencia del día de hoy porque Puentes Científicos son ponencias los cuales se van a realizar cada mes, cada día del mes, invitando a distintos laboratorios para que justamente nos cuenten sus investigaciones y posibles colaboraciones o oportunidades de pasantía, que es justamente la siguiente sección que se va a hablar, ¿no? Así que pueden registrarse, pueden ir ahí asistiendo para los certificados también que se van a emitir al final de cada sesión, que son 6 sesiones realmente, es una cada mes, finaliza en noviembre, y pues bueno, cada uno tiene su proceso de poder gestionar este certificado. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente sección. Doctora, bueno, ya hicieron la pregunta, pero quizás para las personas que están ahí también apenas ingresando y demás, ¿nos podría comentar sobre las oportunidades de intercambio o colaboraciones actuales que está ofreciendo en su laboratorio? Sí, perfecto. Bueno, digamos, sobre todo lo que está enfocando el laboratorio en este momento, primero, bueno, estamos, como ya dije, muy abiertos a colaborar. Nos interesa mucho seguir en esta línea y profundizar sobre todo en la parte de informática, independientemente del sistema, digamos. Estamos abocados, en nuestra experiencia es principalmente en planta patógena, sobre todo en cultivos de interés agronómico, eh, pero bueno, también estamos abiertos a otro tipo de sistemas, y dentro de lo que es cultivos de interés agronómico, como les decía, nuestro tema principal en este momento es maní y tecáfora, pero nos parece muy interesante si podemos colaborar en otros proyectos. Eh, Estamos, como les comentaba, lamentablemente no tenemos, digamos, o no tengo yo al menos demasiadas oportunidades de financiamiento para ofrecer, pero bueno, teniendo en cuenta que la parte bioinformática, mucho se puede colaborar, digamos, de manera virtual, eh, o también podemos pensar, digamos, en algún tipo de oportunidad de alguna de las universidades de ustedes. Bueno, por supuesto que estoy abierta a eso, ya sea tanto pasantías de grado como pasantías de posgrado. Ya en el caso de doctorados y maestrías, obviamente como el tema del tiempo, digamos, que requieren es mucho mayor, bueno, ahí sí, obviamente sí o sí tenemos que pensar ya en un financiamiento más concreto, pero mientras tanto estoy abierta tanto a pasantías, como digo, de grado o de posgrado. Eh, de hecho, pueden ser encantadas de que vengan al laboratorio, pero bueno, en el caso de que económicamente eso dificulte mucho, bueno, puede ser de manera virtual. En cuanto a las Bien. líneas, eh, bueno, como les comentaba, algo que nos interesa ahora es profundizar en la parte, digamos, con nuestra experiencia a nivel de análisis de transcriptomas, obviamente que podemos colaborar en eso. Si alguien ya tiene datos o está pensando en generar algún dato, y en nuestro caso en particular nos interesa profundizar en la parte de priorización y identificación de genes claves, digamos, de patogenicidad, sobre todo en hongos fitopatógenos. Entonces, por eso yo les comentaba, bueno, de hecho uno de los estudiantes está trabajando en lo que es poniendo a punto todo lo que es el estudio de redes de coexpresión y Machine Learning. Estamos más enfocados hacia eso en este momento como, digamos, línea del laboratorio. Así que, y eso, como les decía, el objetivo es priorizar genes de interés, tanto para conocer más sobre los aspectos de patogenicidad de diferentes hongos fitopatógenos, como para generar insumos que puedan ser importantes a la industria biotecnológica o biología sintética que permitan desarrollar estrategias de control. Perfecto. Justo la doctora Nadia también hace una consulta de quizás la posibilidad de envío de muestras para realizar análisis de secuencia está dentro de las posibles colaboraciones. No contamos nosotros con un servicio de secuenciación, lamentablemente, entonces no podemos ofrecer esa parte. Sí, podemos ofrecer el análisis informático posterior con mucho gusto, pero el análisis de secuenciación, digamos, bueno, de hecho, por ejemplo, en el caso, depende mucho el nivel, digamos, que requiere de calidad y profundidad de lectura y demás.
pero en el caso nuestro tuvimos que enviarlo a una, bueno, de las reconocidas empresas, digamos, que están en el exterior, porque de hecho no existe ni siquiera en Argentina un servicio que cumpla esas características. Sí, hay otros servicios en Argentina, entiendo, y calculo que en el resto de sus países también, como secuenciaciones, digamos, de nanopor y demás, para bacterias, etcétera, o genomas más simples. Pero bueno, lamentablemente nosotros el servicio de secuenciación no, pero sí podemos colaborar en la parte de informática y análisis. Claro. Y bueno, ya la última pregunta que hace Roberto Navarro, ya la última. Pregunta, me gustaría saber qué tan difícil es identificar patógenos emergentes que puedan afectar plantas endémicas usando estrategias transcriptómicas. Bueno, esta es una pregunta un poco abierta. Bueno, digamos, yo pienso que siempre hay que tener en cuenta digamos, el objetivo. En cuanto a identificación, tal vez, si es solo identificar, tal vez no haría falta hacer un estudio de transcriptómica, tal vez con un estudio, con la secuenciación de un genoma, digamos, con esto ya alcanzaría. ¿A qué me refiero con esto? A que por lo menos en Argentina hoy en día equipos de nanopore para secuenciar genomas, bueno, ya hay varios disponibles. Como les comentaba, nosotros no contamos con eso en nuestro instituto, pero sí en la misma ciudad de Córdoba ya hay varios y el costo es mucho menor, digamos. Entonces, nosotros, ¿por qué fuimos a este estudio? Porque el interés en ese momento era conocer genes que se estén expresando, conocer un poco o empezar a dilucidar un poco de la dinámica de la infección. Una infección en la que no se conoce casi nada, digamos, y como les decía, un problema bastante importante para el sector productivo de manía en Argentina. Entonces, por eso nos enfocamos a eso, pensando en que sea una línea base que después pueda ir abriendo nuevas hipótesis, nuevas preguntas, nuevos proyectos. Pero si solamente se trataría de caracterizar un patógeno y conocer un poco más de su aspecto molecular, pienso que con un genoma, que de hecho hay institutos donde lo hacen, la secuenciación de genoma, bueno, sería algo mucho más simple, digamos, que abordar un estudio como el nuestro. Por eso siempre depende mucho de la pregunta y el objetivo que uno tenga. Claro. Bien, muchas gracias, doctora, nuevamente por bueno, por su disposición y también por la ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Estoy dejando la red, bueno, en este caso el LinkedIn de la doctora en caso ustedes que estén pues interesados en alguna colaboración o incluso si planean visitar Argentina o el laboratorio, en los cuales pues justamente pueden contactar con la ponente del día de hoy.